¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos formados por átomos de hidrógeno y de carbono. Se les considera como los compuestos básicos de los que se derivan las sustancias de la química orgánica. Los hidrocarburos existen en la naturaleza como sólidos, líquidos y gases. ¿Cómo son las estructuras moleculares de los hidrocarburos y del agua? Los hidrocarburos son compuestos no polares que varían en su estructura molecular dependiendo del tipo que sean. En los hidrocarburos lineales, los carbonos forman una cadena lineal. A la cadena principal de los hidrocarburos ramificados se les unen carbonos, formando ramificaciones. Los hidrocarburos cíclicos forman un anillo con su cadena de átomos de carbono. En clase se mencionaron principalmente los alcanos, un tipo de hidrocarburos lineales. Estos tienen una fórmula general de CnH2n más 2 y están formados únicamente por enlaces simples. Aquí en la imagen se pueden ver ejemplos como el etano, el propano y el butano de alcanos y del benceno como un hidrocarburo cíclico. El H2O, conocido como el agua, es un compuesto polar. Tiene dos átomos de hidrógeno, los cuales forman un ángulo de 104.5 grados, que se unen mediante un enlace covalente simple con el átomo de oxígeno. Por lo tanto, 4 electrones de valencia del oxígeno no se encuentran enlazados, causando la polaridad de esta sustancia. Como se puede ver, los átomos de hidrógeno se encuentran en un ángulo no de 180 grados con el átomo de oxígeno. Las propiedades físicas de los hidrocarburos son que cuanto más grande es la molécula, mayor es la densidad. Su punto de ebullición aumenta a medida que aumenta el tamaño del hidrocarburo, o sea, el número de átomos de carbono, pero la estructura molecular de estas moléculas también tiene un efecto. En cuanto a las propiedades químicas, son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono. Generalmente no son biodegradables, son hidrófobos, lo que significa que son insolubles en el agua. Son lipofílicos, es decir, solubles en disolventes orgánicos. Por lo tanto, las propiedades físicas del agua son que es incolora, insípida e inodora. El punto de congelación es de 0 grados centígrados y el punto de ebullición es de 100 grados centígrados al nivel del mar. Sus propiedades químicas son la fórmula química del agua, H2O, un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Una molécula de agua tiene una carga positiva en un lado y una carga negativa en el otro. Las moléculas de agua tienden a permanecer juntas porque las cargas opuestas se atraen entre sí. Los hidrocarburos tienen un carácter no polar y esta propiedad aumenta con la longitud de la cadena hidrocarbonada. En pocas palabras, cuantos más carbonos hay en la cadena, menos soluble en el agua. La viscosidad de un hidrocarburo es su resistencia al flujo. Los hidrocarburos de alta viscosidad son menos fluidos y los hidrocarburos de baja viscosidad son muy fluidos. La temperatura del agua de mar y la medida en que el petróleo puede absorber el calor del sol son consideraciones importantes, ya que la viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura. Los hidrocarburos son menos densos que el agua, por lo que las capas flotan en la superficie de los charcos. ¿Cuáles son las interacciones intermoleculares entre las sustancias químicas involucradas? Debido a la naturaleza apolar de los hidrocarburos del petróleo, el mismo es incapaz de mezclarse naturalmente con el agua, que es de naturaleza polar. Sin embargo, según un estudio hecho por los investigadores Eric Adam y Scott Sokolowski, hidrocarburos lo suficientemente pequeños, en profundidades con presiones lo suficientemente altas, aunado a la frialdad del océano, pueden hacer que ciertos hidrocarburos más pequeños puedan disolverse en el agua. ¿Qué método o técnica se puede utilizar para la separación de hidrocarburos del agua? Un separador de hidrocarburos es un elemento formado por un depósito, una tubería de entrada y otra de salida, de un filtro coalescente y un sistema de seguridad. Se instala antes de cualquier tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales
o de almacenamiento de pluviales. Evita que las sustancias oleaginosas y combustibles de las áreas transitadas por los vehículos entren con las aguas residuales o pluviales y lleguen al sistema de tratamiento o almacenamiento. Existen también técnicas de recuperación de petróleo. Por ejemplo, para la recogida de petróleo en el agua se utilizan grandes skimmers, también llamados desnatadores, que mediante una bomba lo succiona y lo pasa a tanques flotantes, que luego serán remolcados a un puerto donde el hidrocarburo ya se almacenará para su eliminación definitiva. Si el derrame en el petróleo en el mar es de pequeño volumen, pueden utilizarse únicamente absorbentes marinos para su recogida y su limpieza. De las técnicas que existen, por ejemplo, los skimmers son para alta mar, para puertos y costas las barreras de contención autoinflables y para puertos barreras de flotación sólida. ¿Cuál sería tu reflexión acerca del impacto ambiental y social de este problema? Bueno, es obvio que a raíz de este problema va a haber repercusiones tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Primero que nada, esto va a afectar a la gente en un gran área porque influye tanto en el agua dirigida para su consumo como la dirigida a los cultivos y el ganado. Y esto ocasiona que los efectos se dispersen aún más. Y lo grave es que se ha comprobado que el consumo de hidrocarburos puede ocasionar efectos agudos y crónicos, especialmente en el sistema respiratorio, en los afectados, para los cuales ya no hay solución. Además, el medio ambiente se ve afectado porque los hidrocarburos ocasionan una saturación de aluminio y reducción de pH en los suelos. Además, modifica la comunidad bacteriana y reduce su biodiversidad. Así que es claro que este hecho trae consigo varias implicaciones negativas a las cuales no se pueden ni se deben ocultar. ¿Crees que se ha respetado el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano para esta comunidad? Definitivamente no se han respetado estos derechos, lo cual es de lo más lamentable, ya que estos son de suma importancia y resultan esenciales para la calidad de vida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos indica que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Y desde el 28 de junio de 1999 se instituyó el derecho al medio ambiente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. A través de medios legales se ha podido demostrar que se han vulnerado dos de los derechos más fundamentales de esta comunidad, así que solo queda plantearse cómo se rectificará esta situación. ¿Y qué se debe hacer? Ya visto todo lo anterior, la situación debería ser un tema de prioridad para los responsables, ya que al afectar varios factores de suma importancia, solamente es cuestión de tiempo para que haya consecuencias fatales e irreversibles. Nosotros proponemos un plan de acción que consiste en varias fases. Primero se debe realizar una contención de los hidrocarburos utilizando barreras especializadas para esta clase de materiales. Después se debe hacer uso de la tecnología de desnatadores diseñados para esta clase de situaciones, para así hacer succión de los hidrocarburos. El material recogido deberá almacenarse posteriormente en tanques de almacenamiento. Y por último, se tiene que utilizar absorbentes de hidrocarburos oleofílicos e hidrofóbicos para la limpieza general de estos. Nosotros creemos que con esto se puede solucionar el problema. Sin embargo, aparte de esto, también creemos que se debe haber una compensación de daños producidos a los afectados y además se tiene que hacer un análisis serio para asegurarse de que un evento así no vuelva a suceder jamás y garantizar la calidad de vida de los habitantes. Muchas gracias por su atención.